Bueno, yo salí de la clínica en shock, ¿no? Porque recién terminaba la universidad y lo que me dijo el doctor es que estaba en un grado tan alto que iba a ser muy probable que en poco tiempo dejara de moverme. Entonces la taza abre esta parte de pasado que es lo que tú ya has vivido, el Ya. presente, y proyecta un futuro a un año en adelante para ver cuáles son esas posibilidades o probabilidades de lo que va a ocurrir. Pero sobre todo hay figuras, ¿no? Tú puedes ver, por ejemplo, una persona a la que le han hecho algún trabajo de magia negra, la taza sale llena de calaveras, por ejemplo. Pero me imagino que inclusive aquí se presentan figuras de personas también. Sí, a veces los rostros que aparecen, pues coinciden con la descripción de alguna persona con la que tenga vínculo el paciente, ¿no? Amigos, bienvenidos, soy Jaime, como siempre, gracias a todos ustedes. Hoy tengo un programa espectacular. Primero que nada, gracias a Dios por su divino poder que nos permite estar con todos ustedes. Fíjense que leo sus mensajes, gracias Ciudad de México, peruanos en Estados Unidos, peruanos en Japón, amigos de Madrid, muchas gracias. Próximamente vamos a estar nuevamente en nuestra gira en Madrid. Les decía, hoy tengo un programa bastante bueno, un tema bastante interesante. Lo vi en las redes sociales, ustedes saben cómo son las redes sociales, y de pronto nuestra producción le propuse a nuestra productora: ¿qué te parece ese tema, Jaime? Genial, espectacular. Solamente dice que lo había visto este procedimiento en películas, lo cual definitivamente pues nos llamó mucho la atención. Diego Cárdenas nos acompaña hoy con la lectura terapeuta del café árabe. Diego, ¿cómo te va? Un gusto. Hola Jaime, bien, feliz de estar acá y pues me emociona mucho compartir contigo esta noche. Muchas gracias, muchas gracias. Yo contento, sorprendido, el éxito que tienes en las redes sociales, de pronto el poder compartir, el poder de alguna manera animar a la gente que probablemente esté atravesando una situación un poco difícil, y con tu conocimiento muchas veces las personas como que se sienten identificados. ¿Cómo comenzaste tu camino en esta sanación holística? A ver, yo creo que la sensibilidad, el ser perceptivo ha estado desde siempre, pero poco tiempo después de que yo salga de la universidad, me enfermo, me diagnostican artritis reumatoidea juvenil en un grado muy alto, y el diagnóstico que me da el médico era poco alentador. Bueno, yo salí de la clínica en shock, ¿no? Porque recién terminaba la universidad y lo que me dijo el doctor es que estaba en un grado tan alto que iba a ser muy probable que en poco tiempo dejara de moverme. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Que yo igual busco una segunda opinión. Pero ¿Estabas solo o estabas con tu familia? No, en ese momento ya vivía solo aquí en Lima. No te lo puedo creer. Y de hecho, al principio yo preferí no compartirlo porque era como, no sé, no quería cargar a mi familia con eso, ¿no? Obviamente, claro. Y bueno, ya pasaron un poco las semanas, yo empecé con el tratamiento médico, que es súper importante igual seguirlo, pero decidí empezar a buscar opciones alternativas, ¿no? Y en ese momento es donde para mí se abre como una posibilidad todo este mundo de sanación holística, todo este mundo de medicina alternativa, y ahí es donde descubro lo importante que es sanar emociones. Y en ese proceso de sanar las emociones que tenía, descubro lo importante que significaba eso, porque 3 meses después de trabajar arduamente en mí, ese diagnóstico que yo tenía ya no estaba. Volví a la clínica a hacerme los exámenes, el factor reumatoideo, y era 0. ¿Pero era porque vienes de familia con estos antecedentes o mi mamá de pronto ha padecido de eso? Sin embargo, cuando yo se lo comenté al médico, el médico me dijo, no, eso no es hereditario, o sea, te tocó y tú lo tienes. Y de hecho, cuando volví a hacerme los exámenes y el factor reumatoideo salió 0, me dijo, bueno, esta es una enfermedad crónica que no tiene como una cura como tal, sino se puede controlar en el tiempo, así que pues se supone que tú la tienes. Han pasado más o menos 7 años. 7 años. Y aquí estamos, pero ese momento en el que yo vivo este diagnóstico, y en todo el proceso de sanar, de reencontrarme, de ordenar cosas conmigo, con mi familia,
se despierta aún más esta sensibilidad. Y entiendo que muchas veces las personas vivimos con creencias, con estereotipos, con lo que creemos nosotros mismos que tenemos que hacer, que nuestra familia nos impone, pero hay algo más allá que podemos hacer para transformar las cosas. Digamos, pero tú desde niño de pronto ya eras intuitivo, desde pronto de niño ya tenías este don, esta cualidad, o a raíz de esto fue que te diste cuenta. Súper, de hecho, de niño y adolescente me pasaba incluso que había momentos donde yo veía algunos familiares que habían fallecido, ¿no? Me acuerdo clarísimo una oportunidad en la casa que vivíamos en ese momento. Yo calculo que tendría más o menos unos 12, 13 años, y mi cuarto quedaba justo al costado del de mis papás. Y cuando yo estaba pasando, yo vi a mi abuela materna sentada en la cama de mis papás, mirando a un altar que mi mamá tenía con varios santitos, y mi hermana durmiendo al costado. Entonces, para mí, en mi recuerdo así más claro, esa fue la primera vez donde yo percibí algo, digamos, fuera de lo normal, por decirlo de una forma. Que te llamó mucho la atención, que te marcó, digamos. ¿Cuántos años tenías ahí? Sí, 12, 13 años aproximadamente. Era chiquillo. Pero siempre como que esta percepción, sobre todo para ver a alguien y tener como parte de información de esa persona, ¿no? Que ya más adelante entendí que esa es una forma de evidencia que es clarisapiencia. Ya, pero te costó un poco entender todo eso, te costó un poco darte cuenta que realmente no era normal lo que sentías. La verdad no tanto, más bien lo normalicé mucho porque mi familia también lo tomó muy normal. No hubo un momento en el que, no sé, yo les dijera algo y me dijeran, no sé, estás loco, estás hablando cosas que no son, sino más bien era como, okay. Claro, porque si bien es cierto, digamos, todo niño es fantasioso, capaz trata de llamar la atención y todo lo demás, sin embargo era real, sin embargo tu familia te apoyó, que es lo más importante, sí, ¿no? Sí, súper importante. En realidad, ¿y qué es la lectura del café árabe y cómo funciona de manera terapéutica? Claro, la lectura de café tiene varios orígenes. La que yo realizo es árabe, pero también hay armenio, hay turco. Y normalmente esta es una tradición que se pasa de generación en generación. Yo tuve el gran regalo de recibir parte de ese aprendizaje de la lectura de café. Y el enfoque con el que yo trabajo la lectura, yo le digo que es terapéutico porque le enfoco mucho en obtener información que ayude al paciente a entender y a liberar bloqueos emocionales que éste puede estar teniendo. Porque la taza te revela información de pasado, toda tu vida, desde el momento de la sesión hacia atrás, toda tu vida, el presente y futuro a corto plazo, que es una proyección. El futuro a corto plazo. Tal cual. Es una proyección de cómo tú vienes manejando las cosas y la taza abre. Es como si hicieras una foto panorámica. Entonces la taza abre esta parte de pasado que es lo que tú ya has vivido, el presente, y proyecta un futuro a un año en adelante para ver cuáles son esas posibilidades o probabilidades de lo que va a ocurrir. Entonces se puede ver información también en ese futuro a corto plazo de salud, temas de pareja, laboral. Pero cuando tú dices, por ejemplo, Diego, se puede ver información, puedes ver si esa persona tiene algún trauma, algo que le marcó probablemente en su niñez y le cuesta un poco superar y eso de alguna manera trae colisión a problemas en su trabajo, relaciones con sus compañeros, con su pareja. Sí, totalmente. De hecho, sobre todo en esa parte de pasado de la taza me ayuda a revelar esa información que el paciente guarda a nivel subconsciente y supraconsciente y entender qué heridas tiene en la infancia, si jala algo que de repente es algo vivido por mamá, pero la persona lo está tomando como propio, heridas, por ejemplo, de abandono, de falta de merecimiento, abusos, temas relacionados a enfermedades y entender también a qué se debe todo eso, ¿no? ¿Y a qué tipo de público está dirigido, por ejemplo? En realidad, bueno, a público en general, a cualquier persona que busque entender un poco más de qué es eso que le puede estar frenando en este momento en su vida, pero también tengo muchos pacientes que acuden a mí para potenciar lo bien que les está yendo, ¿no? Entender cómo mantener
eso que han venido construyendo, eso que están trabajando duro a duro, con mucho esfuerzo. Ya, entonces digamos en sí es una terapia la lectura de la borra de café, ¿no? Exacto, sí, yo lo trabajo de forma terapéutica. En cuanto a los símbolos, a las figuras que aparecen, ¿cómo las interpretas en un contexto, digamos, emocional o espiritual? Digamos que la taza al abrirse deja ciertos restos, ¿no? No es una taza de café convencional, sino es un molido especial que tiene el café. Y en el fondo de la taza y en los bordes de la taza tú puedes ver números, puedes ver letras, puedes ver figuras. Ahora, ya de acuerdo a cómo yo voy canalizando la información es que le doy esa interpretación, sobre todo a las figuras. Los números los asocio mucho a numerología o a la simbología que tenga en numerología. Pero sobre todo hay figuras, ¿no? Tú puedes ver, por ejemplo, una persona a la que le han hecho algún trabajo de magia negra, la taza sale llena de calaveras, por ejemplo. La taza sale llena de... Pero, o sea, digamos, es un diagnóstico, no es que alguien va, por ejemplo, va Juan Pérez y dice, yo quiero ver este año cómo me va a ir en el ámbito laboral y sale su trabajo. No, sino es digamos, la gente toma o ve entonces, en base a las figuras, tú ves el pasado, el presente y parte del futuro a corto plazo, a mediano plazo. Correcto, sí. De acuerdo a la información que aparece en la taza, es que es la energía que ha activado el paciente, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo hago todas las sesiones de café a distancia. Entonces, lo que hago es conectarme por videollamada con los pacientes, les pido permiso para conectarme con cada uno de ellos y a través de la canalización paso su energía a la taza. Y ahí es donde abro la taza y empieza toda la magia de la lectura. Pero digamos, este servicio, este método, como quiere, esta terapia, ¿es de manera personal o es que Juana y Miguel están atravesando una crisis en su matrimonio y de pronto quieren ver, o es en lo personal? ¿Cómo va dirigido? No, es una lectura totalmente personal, ¿no? Digamos, tú puedes venir, tienes tu sesión, puedes preguntarme si en relación a tu pareja, pero no es una lectura o una terapia en conjunto, ¿no? Va a haber información que va a salir en relación a la relación que tengas con la persona que tú estés, por ejemplo, pero no necesariamente va a salir toda la información de la otra persona porque en la taza está la energía personal. Me he quedado pensando, o sea que si alguien tiene brujería, entonces tú ves en el fondo, en esos símbolos, que hay calaveras. Sí, por ejemplo, es una de las formas de presentarse. Otra forma es que la taza no se despega. Eso me ha pasado únicamente 2 veces. Que yo he querido abrir la taza y es como si lo hubieran pegado. No se abre. Como que si tuviera un imán pegado al frigider. Tal cual. Como si estuviera un imán pegado al frigider. No se destapa. Entonces ahí, en esas 2 oportunidades, lo que sí me tocó decirle a esos pacientes es: discúlpame, pero no te voy a poder atender. La taza no se quiere abrir. ¿Y por qué se debe? ¿A qué se debe? Normalmente la taza no se despega cuando es una persona que trae una energía muy nociva o probablemente es una persona que haya estado haciendo algo con energía igual, ¿no? De muy baja vibración, y pues la taza simplemente no se abre también para poder protegerme a mí, ¿no? Porque es energía que al final yo también abro. ¿Y qué rol tiene esta intuición, digamos, al momento de utilizar este servicio, esta terapia, y cómo se combina con tu formación holística? Sí, bueno, o sea, al momento de yo abrir la taza y también al pasar la energía del paciente a mi cuerpo, muchas veces yo somatizo malestares físicos que pueda tener el paciente, ¿no? O sea, el 90% de mis pacientes son mujeres, por ejemplo, ¿no? Y puedo estar en sesión y yo empiezo a sentir punzadas muy fuertes en el bajo vientre. Claramente, al ser hombre yo no tengo útero, pero siento punzadas, por ejemplo, no sé, en el lado derecho. Y me pasa cuando hay ese tipo de situaciones, digo, mira, me marca la zona derecha de tu útero, la zona del ovario, sabes si tienes algún tipo de diagnóstico porque me pide poner atención a eso. Hay pacientes que me dicen, sí, literal, ¿no? Tengo algo justo en esa zona, tengo quistes, otros que van a hacerse ver porque me marca esa alerta. O me operaron, por ejemplo, de tal cual. Entonces lo que hago es biodescodificar, ¿no? Esos malestares que siento en el cuerpo, pero además de eso, al abrirse estas figuras, estos números en el fondo de la taza, pues
empieza a abrirse como una pantalla delante mío de información, ¿no? A veces empiezo a oír cosas, a ver, a sentir cosas, sentir distintas emociones, que es parte de esa sensibilidad que comparto a través de las sesiones. De repente te ocurrió, ¿qué lectura te marcó? ¿Qué lectura de pronto te llamó mucho la atención y tú dijiste, wow, aquí hay algo? Porque me imagino que te debes haber encontrado con muchos casos, probablemente, ¿no? Y ¿cuál ha sido de pronto la lectura que te impactó profundamente y tú dijiste, no? Mira, yo creo que son dos. Cuando yo recién empezaba a leer el café, ya, atendía a una señora que cuando yo abrí la taza, me salía más o menos, digamos que era como julio de un año, y me salía como a 6 meses en adelante una imagen de un hombre que yo lo que percibía es que era una persona que estaba muriendo en ese momento. Y además en la taza me salía una forma de como un útero. Entonces yo agarro y le digo a la persona que estaba atendiendo, le digo, necesito que te hagas ver del útero, que vayas al médico, porque yo creo que hay algo ahí bastante delicado. Y esta figura que veía tenía una inicial. Y le pregunto si es que se le venía rápidamente a la mente a alguien con esa inicial. Y ella me dice, sí, mi papá. Y yo le digo, bueno, necesito que le digas a tu papá o que tengan mucho cuidado con tu papá de acá más o menos 6 meses porque creo que su vida peligra. Y ella, me acuerdo que rompió en llanto y me dijo, Diego, ayer nos han dicho que mi papá tiene cáncer. No te lo y yo, puedo creer. o sea, recién empezaba a leer. Para mí fue como, ok, le dije, bueno, tienen que cuidar mucho a tu papá en esos meses porque son los meses más delicados. A los pocos meses ella vuelve a contactarme y me dice, Diego, tú me leíste, me dijiste que vaya al médico y yo también tengo cáncer de útero. Y me dijo, pero lo han detectado a tiempo. Tal cual le dijiste tú. Tal cual yo le había dicho en ese momento. Meses después vuelvo a comunicarme con ella, ella se comunica conmigo y el papá estaba pasando por ese momento muy delicado. Gracias a Dios, ellos estaban muy atentos en ese momento por la sugerencia que les di, la apertura que ellos tuvieron para recibir esa información, y el señor pasa ese proceso y logra curarse. Y el señor pasa ese proceso. Sí, porque era como la figura que yo veía era un hombre solo, entonces yo le decía, es algo que tiene que ver con algo emocional, es algo que él necesita que estén ahí para él. Y bueno, gracias a Dios pudieron estar bien luego, ¿no? Y otra experiencia que de hecho es de las más recurrentes en mis consultas, cuando buscan ser mamás. Entonces yo recuerdo una paciente a la cual le tengo muchísimo cariño, Irma, que ella llegó a consulta luego de varias revisiones médicas que le decían que ella ya no podía ser madre, y llegó a consulta como, digamos, como su última opción, ¿no? Ver si es que había algo que ella podía hacer. Ella albergaba la posibilidad de ser mamá. Ella quería ser mamá y es una chica muy joven. De hecho, ella en ese momento yo calculo que tendría 30, 31 años, o sea, muy joven. Y los médicos ya le habían dicho que esto no era una opción, digamos, posible para ella, por temas médicos, ¿no? Su conteo de óvulos era muy reducido, etc. Cuando ella llega a consulta, nosotros vimos que habían bloqueos que ella tenía que sanar con su familia y sanar también con la relación de pareja que tenía en ese momento. Entonces, bueno, ella, como te digo, quería agotar todas las posibilidades existentes, posibles, y empezamos a tener algunas sesiones de sanación emocional. En 2 meses ella estaba embarazada. 2 meses estaba. Porque había liberado lo que ella tenía que soltar para que su cuerpo empiece a aceptar esta energía de maternidad, ¿no? Y bueno, para mí particularmente, cuando yo tengo este tipo de pacientes y siempre al recibir sus mensajes después de, sobre todo tienden a decirme, Diego, vas a ser tío, es para mí el momento pleno de mi labor. Porque, o sea,
como te decía al principio, yo creo fielmente de que el sanar emociones nos puede transformar por completo la vida, nos puede liberar de muchas cosas. ¿Y qué emociones durante esta toma de labor de café suelen desbloquearse y cómo los acompañas tú, digamos, en ese proceso? De hecho, la lectura me ayuda a entender el panorama que está viviendo el paciente, ¿no? Entender cuáles son esos bloqueos. Yo siempre les digo que la toma de conciencia es el 50% de la tarea. El otro 50% es trabajar en esta parte subconsciente y supraconsciente. Y bueno, ya en el tiempo yo me fui preparando y especializando en otras terapias como constelaciones familiares, terapias más energéticas como sanaciones con péndulo hebreo. Soy facilitador de registros akáshicos. He hecho un diplomado en numerología. Entonces trato de que todas mis terapias, de hecho también yo hice un protocolo que yo lo llamo terapia de sanación emocional, donde trabajo con programación neurolingüística, meditaciones hipnóticas, frecuencias de alta vibración y actos simbólicos que me permiten trabajar esa parte mental y emocional. Entonces trato que todas mis sesiones tengan las herramientas para poder hacer ese tratamiento holístico, ¿no? Si es que alguien necesita algo más energético. Ya te entendí, un tratamiento completo. Tal cual. Tú lo vas derivando según el paciente, cómo te arroje el diagnóstico, digamos, de la... ¿Qué ocurre con una persona que está atravesando una situación de depresión? ¿La ayuda? ¿Qué ocurre? Son preguntas de la producción. ¿Qué ocurre, por ejemplo, alguien que está atravesando un duelo, alguien que está atravesando probablemente una traición? ¿Ayuda a ese proceso? ¿Cómo es el proceso, digamos? Viene Luis Pérez y te pregunta, estoy preocupado, quiero ver si me están traicionando, o la persona se sienta, no te dice, soy de Capricornio, no te dice nada, y ¿cómo es en sí el...? En sí el proceso de la lectura es, bueno, me conecto con la persona, solamente les pido su nombre y fecha de nacimiento, es más, yo ni sé con quién me voy a conectar, eso mi asistente se encarga de manejar la agenda, simplemente yo me conecto a la hora que me tengo que conectar y solo pido que me den su nombre completo, la fecha de nacimiento, y ahí es donde abro la energía de la taza y les digo que la primera parte yo solamente voy a hablar. Luego de que hable, que más o menos son los primeros 15 minutos de la sesión, les digo, bueno, ahora sí cuéntame para qué has venido. Y ahí ya empezamos a conversar sobre las motivaciones que han traído al paciente a sesión, y muchas de ellas, las respuestas ya están en lo que hemos conversado al principio, ¿no? Y te cuesta un poco entender, por ejemplo, yo me cargo de imagínate, escuchar a tantas personas durante el día y de pronto todas las personas no son iguales. Unos vinieron porque perdió a su papá, el otro porque perdió a su mamá, el otro porque no entiende por qué perdió a su primer hijo. Entonces uno de pronto se carga de las emociones, porque es muy importante. Me imagino que te cargarás tú, me imagino, pues escuchar o tratar de analizar, ¿no? Sí, de hecho, más que cargarme, pues es el desgaste que uno tiene, ¿no? Por el trabajo que realiza y por la concentración que requiere el hacer este tipo de trabajo, ¿no? Al final estamos trabajando con energía y, como bien tú dices, es bastante agotador. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando empieza la lectura de café, yo tengo la taza, la destapo, pero al momento de terminar la sesión, la vuelvo a cerrar. Permíteme. Sí, claro. Has traído justo. Luego le vamos a mostrar, queridos amigos, unas imágenes. Pero, por ejemplo, Diego, hay muchos peruanos en el extranjero que ven este programa, ¿no? Tú dices que está dirigido prácticamente al 90% son mujeres, todo. Señoritas, jóvenes, niños. ¿A qué clase de público, digamos, está dirigido? Supongamos, alguien que esté atravesando un problema de depresión, alguien que tiene, lamentablemente, problemas de alcoholismo, drogadicción, o alguien que tiene una enfermedad crónica también, o generalmente... Sí, de hecho, o sea, en general, como te decía hace un momento, ¿no? Cualquier persona que esté buscando desbloquear algo que sienta que no está funcionando en su vida, es bienvenido a tener una lectura de café. Este gran porcentaje de pacientes que te decía que son mujeres, creo que la vida me ha llevado a que sean la mayoría mujeres, pero sí, también tengo muchos pacientes que son varones, pero pues las mujeres son
son las principales. Miren pacientes. Ustedes, queridos amigos, no sé si logran observar efectivamente que hay unas figuras, ustedes aquí. Luego les vamos a mostrar en imagen. Me quedo sorprendido y efectivamente, ¿no? Sí. Todo esto que ustedes logran observar aquí en el fondo de la taza son figuras, símbolos que de alguna manera tú los vas asociando con la lectura. Correcto. Todo eso es información que pertenece a la energía del paciente y que nos permite entender qué es eso que hay que ordenar, qué es eso que hay que potenciar, cuáles son esas noticias buenas que también llegan hacia ellos y demás. O probablemente decirle a una persona está mal el camino que has elegido. Correcto. Abre los ojos, desecha de tu vida a personas que no valen la pena. O probablemente te estás ilusionando en un proyecto, algo que no está funcionando, probablemente. Exacto, sí, tal cual. ¿No? Ver tanto como situaciones que han decidido en su vida y que están siendo fabulosas, exitosas. También darles la indicación cuando hay situaciones que no son beneficiosas para ellos y puedan pues empezar a tomar un camino nuevo. Pero me imagino que inclusive aquí se presentan figuras de personas también. Sí, a veces los rostros que aparecen pues coinciden con la descripción de alguna persona con la que tenga vínculo el paciente, ¿no? Otro momento que ahora me has hecho acordar, cuando yo empecé a hacer las sesiones de café, yo estuve viviendo en Arequipa, ¿no? Yo soy de allá, te contaba detrás de cámaras conversando al principio. Y atendí en una tienda holística de Arequipa, no sé si la conoces, se llama Tienda Imágenes, que queda en el centro, que yo iba un día a la semana a hacer sesiones ahí. Recién empezaba, tenía, no sé, 2 meses creo de que había empezado a hacerlo de manera profesional. Y llega una chica, igual a hacer una lectura, es más, hacíamos en ese momento lecturas express, o sea, quienes vean este programa y se acuerden de ese momento o que me hayan visto en ese momento es increíble, porque teníamos sesiones de 15 minutos. En una tarde atendía como a 20, 25 personas, terminaba así con la lengua afuera, pero amaba lo que hacía. Y llega esta paciente y en la figura de la taza salía clarito una silueta de un hombre y tenía de la mano una niñita. Y esta niñita... tiempo después era una niña que ella pues tuvo, una hija que ella tuvo y que ella también cuando fue a hacerse la sesión le habían dicho que no podía ser madre y en la taza salía que iba a ser madre y es, bueno, hasta el día de hoy su única hijita. Pero salió la niña tal imagen como... clarísima. Yo creo que si la busco la encontramos. Perfecto. Luego nos vas a compartir, digamos. Y de pronto, ¿qué ocurre si alguien está interesado? Porque mira, hay muchos peruanos que nos ven este programa en el extranjero. Es un proceso, me dejo entender, es una sola vez, son 2 veces, 3 veces, una vez al año, ¿cómo? Es como, digamos, este servicio. Por ejemplo, yo me quiero leer las cartas, ya me gusta leerme una vez al mes, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿cómo es este sistema, digamos, una vez al año, una sola vez en la vida? Constantemente quiero ver, me dijo tal cosa a corto plazo, lo cual ocurrió, voy a constatar que viene después o cómo realmente. Sí, de hecho, si tú quieres tener una lectura general, lo ideal es que sea anual. Pero, por ejemplo, ¿no? Si yo te hago una sesión y veo que te advierto de alguna situación poco favorable de acá a un mes y tú estás trabajando en darle la vuelta a esta situación de acuerdo a lo que hemos visto o lo que estás haciendo también como paciente, puedes volver a tener otra sesión para ver ahora cómo se apertura ese evento, ¿no? Lo que yo les recomiendo es que no se vuelva a hacer una lectura general, pero sí una lectura, digamos, específica. Mira, permíteme, esta es la imagen, mira que sale en la taza. No te lo puedo creer. Miren ustedes, queridos amigos, sorprendidos. Si logran observar, efectivamente tal cual está ahí lo que anunció Diego Cárdenas en este programa espectacular, programa de lujo, diría yo. La producción quiere que me lea en vivo, pero mejor no, mejor me voy a salir mejor de manera personal. Ahora Diego está bastante bueno, está bastante interesante. ¿Y cómo contactas esa lectura con las terapias que tú realizas? ¿Cómo lo llevas de la mano?
estas terapias, constelaciones familiares, registros oceánicos y todo lo demás. De hecho, bueno, como te decía, la lectura es como el paso 1 en la mayoría de los casos, pero de acuerdo a lo que el paciente tenga que trabajar, ya les doy la recomendación de qué sesión es la ideal para ellos, ¿no? Si hay situaciones en las que hay que trabajar vínculos relacionados a la familia o orden familiar, constelaciones es lo más ideal. Si es que hay que trabajar más la parte mental y emocional, terapias de sanación emocional. Tú me decías hace un momento, si es que llegaba a mí un paciente con depresión, con ansiedad, barras de Access son una terapia fabulosa para poder equilibrar la mente y con eso hacer las terapias de sanación emocional, por ejemplo. Igualmente, si llega alguien que tiene más bien un problema energético, de carga energética, pues las sesiones de sanación con péndulo hebreo para mí son fabulosas. Y si alguien ahora que está viendo este programa está atravesando lamentablemente una situación difícil, una situación complicada, una situación de dolor y que le cuesta un poco entender, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué me ilusiono? Ya va a salir ese proyecto y nunca salió. Tenía la familia perfecta, tenía el trabajo y nunca se dio. ¿Qué mensaje le darías tú, basado en tu conocimiento? Bueno, lo que yo les diría es que nada está escrito al 100%. Si nos detenemos un ratito a observar, pero realmente observar qué es lo que pasa con nosotros, a voltear a ver a nuestra familia, a honrarlas o entenderlas un poco más, yo les aseguro que muchas cosas se pueden transformar, y no solo en la vida de ustedes, sino de las personas que tienen alrededor. Qué interesante lo que anuncias. Tienes todita la razón, ¿no? Importante detenernos un ratito, ¿no? Y de hecho muchas veces las enfermedades, esos contextos complicados llegan para decirnos, hey, para, ¿no? Que a veces queremos hacer tanto que terminamos haciendo poco. ¿Qué otra historia de transformación te marcó que de pronto puedas compartir con nosotros y que tú digas, wow, valió la pena, utilicé esta herramienta? A ver, aparte de las chicas que... ya sé cuál te voy a compartir, una de constelaciones. El año pasado, de hecho, hacia octubre del año pasado, una paciente llega queriendo vender su auto. Las constelaciones te ayudan ya sea a armonizar, cortar una situación o bien a traer algo a tu vida. Ella quería vender su auto. Bueno, le dije, vamos, constelemos, era una constelación grupal. Y cuando ella sale a la constelación, yo necesitaba sacar a su mamá a la constelación, al grupo de constelaciones. Elijo una persona que va a representar, se empieza a desarrollar toda la constelación y resulta que esta paciente no podía vender su carro. Trataba de venderlo desde hace muy buen tiempo, pero no se podía vender porque había un bloqueo energético con la mamá. Y la mamá iba a llegar al lugar donde ella vivía y necesitaban el dinero de la venta del auto para utilizarlo como parte de lo que se tenía que acomodar. A través de la constelación ordenamos lo que era necesario. Al mes siguiente la paciente vuelve y me dice, Diego, mi carro se vendió. Entonces, nuevamente, cuando ordenamos emociones, cuando sanamos nosotros, muchas cosas más empiezan a fluir. Y probablemente no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta, y es que ese auto probablemente no se vendía porque muy en el fondo ella no quería que llegue el segundo paso. Y eso pasa también con mis pacientes, por ejemplo, en los casos que buscan ser mamás. A veces hay heridas de la infancia, una herida marcada por una ausencia de su padre, por ejemplo. Y en su subconsciente guarda que cuando ella sea madre, el padre se va a ir y ella no va a querer que su esposo se vaya. Entonces, ¿cuál es la salida más rápida, digamos, en ese contexto? El cuerpo va a decir, mejor no seamos mamás para que el esposo no se vaya. Perfecto. Preguntas de la producción. El programa está bastante bueno, bastante interesante. Amigos, no se olviden, suscríbanse completamente gratis y recomienden este programa. Diego, escúchanos, por favor. ¿Es un proceso? ¿Alguien tiene que dietar? ¿Se puede hacer en cualquier momento? Por ejemplo, alguien te llama ahora y tú le das cita, supongamos para octubre, porque sé que estás full. Ya, para el 5 de octubre. ¿Ese día alguien tiene que dietar? ¿Alguien tiene que o es normal? No. Eso, para que tú puedas ingresar a esa persona, ¿es un proceso o...? La única recomendación es que traten de estar bien hidratados, que eso ayuda mucho, y que simplemente estén en un lugar
con tranquilidad para poder conversar, porque la idea es que los pacientes puedan disfrutar de su sesión y además que tengan buena señal, pues las sesiones son por videollamada. Claro, eso sí. ¿Y te ha tocado decirle, tienes esta enfermedad crónica, cuidado, sí, veo la muerte de un familiar, sí, sí. Mira, tú estás ilusionada, pero veo de que no va a durar esta relación? ¿Te ha tocado decirle, cuidado, no viajes, veo peligro? ¿Eso se manifiesta ahí? Sí, también. O una persona que probablemente tenga una pérdida de un embarazo. Sí, de hecho la tasa también manifiesta. ¿Cómo lo manejas eso? ¿Cómo? ¿O hay cosas que te callan, digamos? No. Todo lo que yo veo les digo. Eso sí, mis pacientes y seguidores de redes saben que lo que yo vea se los voy a decir, no me voy a guardar nada. Lo que sí, trabajo tanto en mis sesiones como en mi día a día en ser muy atinado con las cosas que digo y muy cuidadoso con las cosas que digo. Entonces, creo que hasta este momento, gracias a Dios, no ha habido una situación que sea muy complicada de compartirla, a pesar de que he tenido que darles, como tú dices, advertencias. Así como hay momentos maravillosos que se abren en la tasa, oportunidades muy bonitas. Me ha tocado también pacientes que les he dicho, yo veo que te vas a mudar, no sé, ponte en agosto a otro país. Y me dicen, Diego, en ese momento cuando tú me leíste dije, estás loco. Y estoy ¿de dónde? ¿Cómo me voy a mudar? Y de Exacto. pronto... ¿no? Y me hablan al año siguiente diciéndome, oye, tú me dijiste que en agosto me iba y mira, estoy ahora viviendo en Canadá, no sé, se me ocurre. Y yo no lo tenía ni mapeado. Entonces, así como hay momentos súper bonitos para compartir desde la energía de la taza, cuando me ha tocado compartirles alguna advertencia o alguna noticia un poco más compleja, menos mal he encontrado las palabras correctas para poder decírselas. El café árabe, ¿cuál es la diferencia con los otros cafés? Básicamente, la lectura de los otros cafés. El tipo de molido es lo que lo hace distinto, ¿no? La borra es completamente diferente. Sí, digamos que el turco tiene un molido más grueso, el café, entonces los restos, la borra que queda en la taza también es más tosca. Esta, que es un molido que si tú lo ves es como azúcar impalpable. Y huele riquísimo. Y huele divino. Huele muy bueno. Me has hecho con... Y tiene como un poco más ligera la borra. Pero en el otro sí quedan más como cuadraditos. Es muy parecido bueno, desde mi punto de vista, el café turco, que es más grueso, deja más señas como cuando hacen la lectura de las hojas de té, ¿no? Que quedan como los cuadraditos de la hoja de té, también parecido. Perfecto. ¿Es personal o también lo puedes realizar hacia otra persona? Por ejemplo, quiero que le leas a mi pareja, por ejemplo, o es personal. No. ¿Qué pasa si Marisol López ahora está mirando el programa y dice, quiero que le lea a mi esposo, pero mi esposo no cree? Ya, te voy a pasar una foto de él y le lees. ¿O no? No lo hago. O sea, no. Definitivamente no funciona personal, así. Sí. Tiene que estar la persona con conocimiento, digamos. No es que porque tú quieras regalarle a un hermano y de pronto después luego le mando el video, tampoco funciona así. No, siempre es de forma personal, igual que todas las terapias que realizo. El proceso de sanación es de uno, no de la mamá, ni del hermano, ni del papá. Es de Por uno. más que uno lo quiera y esté atravesando una situación difícil y que quisieras aconsejarlo, de pronto tampoco... No, en esos casos lo que yo les digo es, trabaja primero en ti, porque por la conexión que tienes con tu familia o con tu pareja, eso va a llegarle energéticamente a esa persona y va a tener la apertura en el momento que tenga que tenerla. Perfecto. Otra pregunta que me parece bastante interesante gracias a la producción. Personas que tienen problemas de esquizofrenia, problemas que tienen de epilepsia, esas personas, ¿es posible también esa lectura o no va dirigido a ese tipo de acontecimientos, digamos? No. En ese tipo de casos, la lectura de café no es recomendable tenerla. No. Pero, por ejemplo, sí pueden tener barras de Access, que justo es una de las terapias que te comentaba hace unos minutos, que ayuda mucho a disipar la tensión mental, resetea la mente, pero sí no les recomendaría tener una lectura. De antemano tampoco la sinceridad, ya saben, imposible, no se puede, ¿no? Pero capaz una constelación, sí. Si tienen algún tratamiento psiquiátrico, no es recomendable que constelen tampoco. No es lo ideal, ni alguien que esté como pasando por un proceso de depresión muy profunda, tampoco lo ideal va a ser constelar. Ahí yo les recomendaría de repente tener primero unas sesiones de las que yo realizo, una de terapia de sanación emocional, como para empezar a ver muy bien el panorama. Y de hecho yo
O sea, recibo muchos mensajes que me dicen, Diego, yo tengo tal cosa, ¿qué necesito y cuántas sesiones necesito? Y le digo, espera, primero tengo que ver qué pasa. Entonces, a veces es ideal primero tener una sesión para entender cuál es el panorama, y hacer un diagnóstico. Y poder hacer un diagnóstico y no, como yo les digo, no puedo ser tan ligero de decirte cualquier cosa por decir. Perfecto. Una de las últimas preguntas del programa está interesante, creo que ha quedado chiquito. A través de este diagnóstico, a través de esta lectura terapeuta del café árabe, uno puede saber si le han hecho un amarre, si le han hecho brujería, si de repente lo tienen en alguna mesada, o de repente alguien está tratando de perjudicar, turcándole el camino. ¿Se puede saber eso? Sí. Sí, totalmente. La taza sí te logra revelar información de ese tipo. Como te decía en algún momento, incluso llegan a salir letras y estas pueden ser como las iniciales de la persona. Normalmente cuando alguien llega en ese tipo de situaciones ya tiene cierta noción de dónde podría estar viniendo esto o si es el caso, bueno, les doy las iniciales y eso ayuda a confirmar información, ¿no? Y ahí hay que ver también de que pueda tener un proceso de limpieza energética. A confirmar información. Ah, qué bueno, interesante. ¿Dónde pueden ubicar? Mira, son tantas preguntas de la producción que me parecen bastante buenas, bastante interesantes. Lectura terapeuta del café árabe. Así es. ¿Cuándo es bueno para su cumpleaños? ¿En cualquier momento? ¿Cuándo es el momento propicio? Por ejemplo, ahora alguien que nos está mirando. Sí, de hecho, muchos de mis pacientes reservan para su cumpleaños, días previos, días después, como para tener un panorama del año que está comenzando para ellos. Pero la pueden tener en cualquier momento. En el momento que ustedes sientan ese llamado, yo siempre les digo a mis pacientes, la lectura llega en el momento perfecto, porque tal cual como tú has dicho, hay momentos en los que agendar una sesión conmigo puede tardar un poquito y quieren su lectura para allá, pero yo siempre les digo, esperen, llega en el momento perfecto. Claro, aparte que no tiene citas de octubre, pero digamos, por ejemplo, si alguien quiere, yo creo que no es casualidad, de repente cambiaron y se encontraron con este programa, no es casualidad, es por algo. Exacto. Definitivamente es Nada por algo. Es casual, claro, todo es causal. No es que me encontré con este programa que hablaron de la Hora del Café y me pareció interesante ver web, no. Es por algo que te quiere transmitir, es por algo que vas a realizar esta terapia, ¿no? Tal cual, sí. Y además, algo que yo siempre resalto cuando hablo de la lectura de café es que el café como elemento mágico ayuda también a encapsular cargas negativas. Entonces, tú sales de la sesión también un poco más ligero, ¿no? El paciente sale como un poco más ligero y además el café tiene una energía bastante sutil, entonces el paciente no sale nervioso ni asustado, más bien creo que sale con mucha más claridad que con la que llegó a con sesión. Otra manera de ver las cosas y Tal con otra cual. perspectiva de la vida. Exacto, sí. Ah, qué bueno. ¿Dónde te ubicamos, por favor, Diego? Acá va a aparecer tus datos, pero por favor, ¿dónde te ubicas? En Instagram, en TikTok, en Facebook, como Diego Cárdenas Café 3. Y también pueden escribir al WhatsApp al +51 980 840 855, que ahí gustosamente mi equipo va a estar muy atento para poder responder a sus mensajes. Tu número, repítelo, por favor, +51. Acuérdate que muchos peruanos nos ven en el extranjero. +51 980 840 855 por WhatsApp. Por WhatsApp, que Dios te bendiga, muchas gracias. Luego ahorita vamos a ver qué me dice la gorra del café. Amigos, nos vamos, que Dios me los bendiga. El programa estuvo muy bonito. Recomienden nuestros programas, suscríbanse completamente gratis. Leo sus mensajes, gracias. Estamos nuevamente con actividad paranormal. Estamos recorriendo muchos lugares donde se presenta esta actividad paranormal. Como siempre, que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Permiso.